Capítulo 3. Casas embrujadas famosas en el mundo. Parte 2. El periódico embrujado. En la isla de Man, en el mar de Irlanda, existe un periódico llamado Isle of Man Times, ubicado en la calle de Anton, en Douglas. Es un edificio antiguo construido hace más de siglo y medio. Una de las primeras testigos sobre la aparición de fantasmas y hechos sobrenaturales en ese lugar fue la sirvienta del periódico, Elizabeth Lizzie. Ella era una mujer de edad avanzada, seria, que no inventaba historias de fantasmas. Elizabeth estaba terminando de hacer la limpieza en la oficina de los reporteros. Eran alrededor de las 9 de la noche. Estaba en el quicio de la puerta, a espaldas de unas escaleras que conducen a la azotea. Fue en ese lugar donde ella vio la silueta transparente de un hombre de avanzada edad, pequeño y corpulento. Parecía tener barba cana y corta. La impresión fue muy fuerte para la señora Lizzie, que solo botó su estropajo y se fue a su casa así como estaba vestida, con el delantal de limpieza puesto. Al día siguiente, la señora les platicó a los reporteros del diario este incidente, y ellos llegaron a la conclusión de que podía tratarse del antiguo editor del diario, que había fallecido hacía tiempo. La señora Lizzie tenía poco trabajando para ellos, así que era imposible que lo hubiera conocido y que lo describiera tan minuciosamente. Lo que nadie sabía, porque el testigo no lo había divulgado, es que anteriormente a la experiencia que tuvo la señora Lizzie, un reportero de ese periódico ya había visto al mismo fantasma. Se trataba del reportero Sean Kenny, un hombre maduro que era católico devoto. Kenny se encontraba solo en la sala de periodistas, escribiendo a máquina. Eran alrededor de las 11 de la noche. Todo marchaba con normalidad, pero de repente comenzó a sentir mucho frío. Tratando de no darle mucha importancia a esto, siguió escribiendo. Pero el frío se hizo más intenso, que comenzó a sentir escalofríos. De repente, y en una de las máquinas, donde había una caja fuerte que guardaba papeles importantes, vio la silueta de un hombre que empezó a materializarse. Se trataba del antiguo editor del periódico. Vi lo que sin lugar a dudas era una figura que parecía hecha de sombras, pero la veía con suficiente claridad para darme cuenta que me observaba con ojos vidriosos. Su mirada parecía atravesarme de lado a lado. Durante un momento quedé helado, inmóvil. No podía moverme. Me comenzó a escurrir sudor por el rostro.
Busqué mi rosario en mis bolsas y comencé a rezar. Otro de los reporteros que vivió algo sobrenatural en las instalaciones del diario fue John Howard. Una noche, mientras se encontraba trabajando, escuchó los pasos de una persona que descendía al piso donde él estaba. Él creyó que se trataba de la secretaria del periódico que trabajaba hasta tarde. El reportero la llamó por su nombre, pero no recibió ninguna respuesta. Se levantó de su escritorio para ver quién era y solo alcanzó a distinguir una sombra sobre el muro de la escalinata. Al mismo tiempo escuchó las pisadas de alguien que se retiraba. Conforme los reporteros y personal que laboraban en ese lugar fueron narrando sus experiencias, otros se animaron y contaron las suyas. Por ejemplo, Arthur Moore, empleado del diario, dijo que en una ocasión, a eso de las 10 de la noche, tuvo que ir al diario a hablar por teléfono urgentemente. Entró al recinto y se fue a la habitación donde estaba el teléfono. Era tanta su prisa por hacer la llamada que no encendió la luz. Mientras estaba hablando por teléfono, escuchó en el techo, el piso del segundo nivel, donde se le apareció el fantasma a la señora que hacía la limpieza. 3 golpes fuertes, como si algo se hubiera caído. Moore interrumpió la llamada y subió a ver qué pasaba. Cuando llegó al segundo nivel, no había nadie y tampoco vio que algo se hubiera caído. Moore regresó a la habitación donde estaba el teléfono. Se disculpó con la persona con la que estaba hablando y le dijo que había creído escuchar 3 golpes. La persona que estaba detrás del teléfono le dijo que él también los había escuchado. Moore también recibía llamadas de fantasmas, pues los teléfonos sonaban y cuando él contestaba no había nadie detrás de la línea. Pensó que era una falla en las líneas, pero un ingeniero revisó las líneas telefónicas y estaban bien. Se dice que estas manifestaciones paranormales se dieron porque el diario estaba pasando por uno de los peores momentos, al grado de que pronto sería vendido a su competidor. Por eso se cree que su antiguo dueño se aparecía a los empleados como una señal de protesta hacia ellos. Finalmente, el diario fue vendido, y de esta manera terminaron las apariciones fantasmales. Bread Place. Es una antigua casona de Inglaterra, en la población de Sussex, propiedad de Roger y Alexandra Moreton Frewen. La casona fue construida en 1350. Pero las manifestaciones sobrenaturales comenzaron a registrarse en 1708. El padre de Roger Frewen
había tenido experiencias escalofriantes en la bodega de la casa. El abuelo también los había vivido y no salía al jardín de la casa por las noches, a menos que estuviera acompañado por alguien. Los fantasmas de la casona incluso fueron vistos por visitantes. Un chico que se quedó a dormir fue despertado por una mujer que tenía una especie de túnica. Otros habían visto al fantasma de un hombre que parecía sacerdote. En 1969, cuando los investigadores de estos fenómenos, Diane Norman y Tom Corbett, visitaron la casona, descubrieron que había al menos 3 fantasmas, 2 varones y una mujer. El dueño de la casa les confirmó a los investigadores que este dato era acertado, mostrándoles un registro de las apariciones. Hospitales embrujados en Inglaterra. El periodista inglés Lawrence Dobson investigó 3 hospitales en su país donde se registraron sucesos paranormales. En uno de estos, en el Hospital de la Universidad de Londres, se aparece el fantasma de una enfermera que en vida se llamó Elizabeth Church. Ella se suicidó en 1885 porque la atormentaban el remordimiento de haber asesinado accidentalmente a uno de los pacientes cuando le inyectó una dosis fatal de morfina. A partir de ese momento, personal del hospital la ha visto siempre al lado de los pacientes que van a recibir una inyección. Tal vez para cuidar que las enfermeras no incurran en el mismo error. Este caso, sin duda, nos recuerda el de la planchada. Y aunque algunos investigadores afirmen que el espectro de Eulalia se aparece en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, es evidente que cada hospital o clínica, por más modesta que sea, puede albergar a sus propios espectros. Retomando los casos investigados por Lawrence Dobson, encontramos otro registrado en 1954, pero este en el Hospital Medlicess de Londres. Una enfermera, cuyo nombre se desconoce, le platicó a Dobson que fue testigo de cómo una paciente hablaba con un señor de avanzada edad y con una joven de aproximadamente 30 años de edad. La enfermera los vio algo raros, pero nunca se imaginó que fueran en realidad unos espectros, hasta que la paciente, que padecía cáncer, le dijo que había recibido la visita de su esposo y su hija fallecidos para que se fuera con ellos. Breves momentos después, la señora murió. Este caso, y ofrezco una disculpa por hablar en primera persona, me recuerda el de mi abuelo, que días antes de morir, le dijo a mi madre que su esposa, mi abuela, había venido a visitarlo. Mi abuela había fallecido unos meses atrás. El último caso que investigó el periodista inglés
les ocurrió a 2 enfermeras del Hospital General Sefton de Liverpool en 1979. Ellas comenzaron su turno de la noche y su jefa no llegaba. A los pocos minutos la vieron y ésta le hizo la seña de que guardaran silencio. Les dijo que iba a otra sala. Unas horas después se enteraron que su jefa no se había presentado a trabajar porque había muerto en un accidente automovilístico mientras se dirigía al hospital.